vamos a hablar de lo que hoy más necesitamos, y es de ser verdaderamente libres. Cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles, dice en el libro de Mateo capítulo 10, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Diga toda clase. ¿Cuántas miles de enfermedades hay? Jesús le dio autoridad para que sanaran toda clase de enfermedad. Y esa autoridad no fue solo sobre los primeros discípulos. Esa es una autoridad delegada. ¿Para quién? Para todos los que creen, a los que tienen fe, a los que creen en su nombre. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Eso se llama liberación. Liberación es echar fuera demonios. Explicaba anteriormente cuál es la diferencia entre liberación y despojo. Despojo es sacar un espíritu, pero no bajo la autoridad de aquel que no le va a permitir volver otra vez. Pero la liberación ocurre cuando aquel que tiene autoridad para echar fuera un espíritu inmundo tiene esa misma autoridad para que ese espíritu no vuelva otra vez al mismo lugar donde estuvo antes. La Biblia en los evangelios está llena de sanidades y de liberación. Liberación donde Jesús, por ejemplo, hablando en el mismo capítulo 9, antes de delegarle esta autoridad a los primeros discípulos, le tocó los ojos a un ciego y le dijo: conforme a tu fe te sea hecho lo que has pedido. Y los ojos le fueron abiertos. ¿Qué hacía Jesús? Primero, Jesús primero sanaba a los que tenían alguna enfermedad del alma. Perdonaba el pecado de aquel que estaba padeciendo una situación de esclavitud. Y se compadecía de aquellos que, como el siervo del cinturón dijo: no soy digno de que entres en mi casa, solamente declara la palabra y mi criado será sano. Jesús obraba de una manera especial, sobrenatural. Y algunos dirán: era Dios, él podía hacerlo porque era Dios. Pero él vino a la tierra en naturaleza de hombre. Él nació de una mujer y vivió durante un periodo histórico. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra vivió en un periodo histórico y murió en una cruz por nuestros pecados. Si tan solo nosotros creyéramos la dimensión de la obra de Jesús en la cruz, solamente sería necesario llegar por fe a tocar el borde de su manto para que nosotros seamos curados. Solamente alcanzar con nuestra oración el brazo del Señor para que sea extendido sobre nosotros y seamos sanados. Solamente acudir a Él en medio de la desesperación y la angustia, en medio de una situación donde ya no puedes avanzar más, donde piensas que estás ahogado, que ya llegaste a fondo, que no tienes una salida. Hay un Dios que tiene una salida para cada situación en nuestras vidas. Hay un Dios que cuando María le pregunta al ángel: pero ¿cómo va a ocurrir esto? Que el Dios grande, al Dios al quien yo le sirvo y le temo, va a venir sobre mí. ¿Cómo va a ocurrir esto como me estás anunciando?
porque el ángel le había dicho que el Espíritu vendría sobre ella y de ella nacería un ser que sería llamado Hijo del Altísimo y su trono sería eterno y ocuparía el lugar del trono de David, su siervo, pero que ahora sería un reinado eterno, no efímero. María le pregunta, ¿y cómo puede ocurrir esto? Y el ángel le respondió, mira tu prima Elizabeth, la estéril, la que no podía dar hijos, que está embarazada ya, porque para Dios no hay nada imposible. Esa es la respuesta que nosotros debemos darle a nuestra alma cada vez que estamos en una situación de necesidad. Cada vez que una enfermedad toque nuestro cuerpo, cada vez que nosotros tengamos alguna herida, algún trauma, algo del pasado, alguna ofensa, solamente nosotros tenemos que decir, aunque sea duro lo que me hicieron, aunque no pueda resistir el peso que estoy cargando por esto que me hicieron, no voy a resentirme, no voy a acumular odio por esa herida, voy a entregársela al Dios que me perdona y al Dios que me perdonó en la cruz, porque Él sana toda herida, porque Él cura y venda todo trauma. ¿Saben la diferencia entre un trauma y una herida? Los médicos dicen que una herida es cuando el tejido de una forma u otra se corta y si ese tejido tiene venas que estén pasando por esos tejidos, pues entonces la sangre va a fluir, porque también los vasos capilares van a fluir sangre y las venas. Pues una herida en el cuerpo, una herida en el alma, tienen la misma categoría. Solo que aquello que se produce en el cuerpo, en el alma produce un efecto no visible. ¿Qué ocurre cuando alguien te ofende y tú no sueltas eso? Que la sangre fluye más fuerte, que cada vez el dolor es mayor de la herida. Si tú has sido ofendido, por algo, no cargue con esa cruz. No cargues con esa cruz, porque los vasos capilares de tu alma van a fluir sangre hacia afuera. Van a estar infectados todos los tejidos de tu mente. Suéltalo. Suéltalo. No te aferres a un pasado que ya quedó atrás. Tú estás en Cristo. Tú eres nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás. Nos movemos por fe, siguiendo una meta. Tenemos un llamamiento santo. Nuestra mirada está puesta en los cielos, en la vida eterna. Una vida eterna que no es para cuando uno muera. Porque la religión te enseña que Dios nos está esperando cuando nos moramos para recibirnos en el cielo y a todos, lo cual es una mentira. Porque solo por fe, por la gracia de Jesucristo hay salvación. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Y no todos irán para el cielo. Todos tendremos que comparecer ante el cielo para rendir cuenta de nuestras obras, pero no todos se van a quedar. Entonces, cuando uno ve a veces personas que en los mortuorios dicen, nos vemos en el cielo, yo les digo hoy, conforme a la palabra recibida del mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que tomó cuerpo aquí en la tierra, no todos seremos, todos nosotros seremos transformados,
pero no todos viviremos una eternidad junto al Señor. ¿Y quién lo dice eso? ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la misma palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios. Todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y todos tendremos que rendir cuenta a Él por lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Uno ve a la gente hoy muy preocupada por detalles de la vida y muy despreocupados por la vida misma. Porque si nuestra preocupación es la vida misma, todos nosotros tenemos que estar convencidos de que un día tenemos que morir. Sea hoy o sea mañana, yo puedo tener muchos años más de vida y espero que así sea, pero algún día llegará el día de la muerte. Si Cristo no viene antes de la muerte nuestra, todos nosotros tendremos que morir. ¿Por qué vivimos como si fuéramos eternos en la tierra y no vivimos para ser eternos después de la muerte? La eternidad tiene un nombre, se llama Jesucristo. La eternidad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Dice Primera de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no tiene ninguna explicación, algo desconocido, algo ante lo cual no tenemos nosotros el conocimiento. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados significa que llegará un momento donde nosotros dejaremos el cuerpo físico en que estamos aquí en la tierra y tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Pero dice, no todos viviremos. Preocúpate por vivir eternamente. ¿Y cómo puedes tú lograr una vida eterna? Comienza desde hoy. Toma la decisión de ser libre aquí en la tierra, porque el diablo lo que quiere es matarnos, quiere robarnos la bendición, quiere destruir todo lo que Dios nos ha dado en bendición. Pero Jesucristo vino a darnos vida, vida en abundancia. Y esa vida que Él nos dio, nosotros la recibimos cuando hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido y recibido a Jesucristo. Nuestra última prédica estábamos hablando de que hay un potencial, hay un tesoro, hay una perla preciosa en nuestro interior. Algo que es lo sumo, lo máximo, lo jumbo. Y es el Espíritu de Dios en nuestro interior. Que el Espíritu que se movía sobre las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ese mismo Espíritu more en nuestro interior. Si nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, ya ese Espíritu Santo está en nuestro interior. Y el velo del misterio se acabó. Se rompe el velo y el misterio que nos separaba de Dios. Ya podemos nosotros conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Y entonces podemos nosotros tener el derecho de hijo. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa esto? Que la vida de Dios, la vida abundante de Dios, que nosotros le llamamos felicidad, solamente la puede dar
Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Por el Espíritu que pone en nuestro interior, que es el que nos ayuda, que es el que nos permite a nosotros caminar en fe. Es el que nos ayuda en toda situación y circunstancia. Es el que nos consuela cuando estamos padeciendo cualquier situación y nos da a nosotros esperanza de vida. Ese mismo Espíritu que vive en nuestro interior por la vida nueva que hemos recibido en Jesucristo el Señor. Es el día para que tú comiences a activar, que comiences a activar eso que Dios ha puesto en tu interior. Dice 2 Corintios 3:16, mas siempre que alguno se convierte al Señor, el velo se quita. Significa que el misterio se deshace. El velo se quita, significa que aquello que no podía ver, que estaba oculto, ahora al abrirse el velo, puedo verlo. Que anteriormente yo no sabía que Dios podía ayudarme a cubrir mis deudas. Y ahora después que el velo se me quita y dice, ¿qué? Que yo tengo a alguien que me puede ayudar a mí a cubrir mis deudas. Que yo tengo a alguien que me puede ayudar a conseguir un trabajo. Que yo no tengo que llamar a fulano de tal para que me ayude a un trabajo porque tengo uno más poderoso que me va a ayudar a conseguir ese trabajo. ¿Cómo? Que si yo aspiro a conseguir un vehículo, ese me puede decir cuál es el que más me conviene. Y que en lugar de comprar uno que me va a tener en el mecánico todos los días, me va a decir lo que yo necesito para que yo me sienta bien y cómodo. ¿Cómo? El velo se quita, ¿para quién? Para el que se convierte al Señor. El que ha recibido a Jesucristo, pero el que todos los días se convierte. Porque la conversión es un proceso que no termina. Convertirse es aceptar que somos pecadores y que por nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. Que por nuestra propia justicia no vamos a conseguir nada. Que vengándonos de aquellos que nos hacen daño, nosotros no vamos a conseguir nada. Que pensando en que nuestra inteligencia y nuestra sabiduría son las que van a dar resultado en las cosas, vamos a conseguir lo que aspiramos o entendemos. Si alguno se convierte al Señor, el velo se quita. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué hay libertad donde está el Espíritu del Señor? Porque donde está el Espíritu del Señor, los demonios tienen que huir. Los demonios no pueden soportar la presencia del Dios santo y puro. Le dijeron al mismo Jesús en Marcos capítulo 1, nos habla de que ¿a qué has venido? Sabemos quién eres. Has venido a atormentarnos. Eres el santo. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben el poder que hay dentro de nosotros y vive atacando tu mente. Los demonios viven atacando tu mente diciendo no puedes, no lo vas a lograr, no vas a salir de esa situación, esa enfermedad no se te va a curar. No le permitas al diablo que influencie sobre tu mente. No le permitas, porque hay un espíritu superior dentro de ti. Hay un espíritu que va más allá de lo que el común de la gente puede conseguir. Y es el espíritu que nos da libertad. Y ese espíritu nos hace a nosotros ser y tener un espíritu superior. Tú eres un ser marcado por Dios para hacer la diferencia. Tú eres alguien a quien Dios le ha dado el privilegio y la gracia de tener dentro la vida misma de Dios para que ningún espíritu contrario venga a tomar parte ni suerte en tu vida. Y dice el verso 18 de 2 de Corintios 3, y todos nosotros mirando
a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen, como por la acción del Espíritu, a la imagen de Jesucristo. Somos transformados por el Espíritu. Nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria. Pero eso no es automático. Eso es cada vez que tú decides moverte por fe. Es cada vez que tú estás dispuesto a provocar la manifestación del Espíritu aquí en la tierra. Hay un derecho especial que tenemos nosotros. El Padre se manifestó, Dios Padre, en el Antiguo Testamento. Jesucristo, 33 años aquí en la tierra. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él nos dejó su Espíritu, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios Padre, el mismo que se hace presente en la tierra en un periodo histórico, en un cuerpo físico llamado Jesús, nacido de una mujer, pero resucitado de entre los muertos por el mismo poder del Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu tiene ahora todo el derecho legal, porque fue exaltado a lo sumo Jesucristo para que ese Espíritu esté aquí en la tierra. Y a ese es que nosotros tenemos que acudir. Dale un aplauso al Señor. Es a ese que nosotros tenemos que acudir. Al Espíritu que nos da libertad. Al que nos hace verdaderamente libres. A ese es que nosotros tenemos que acudir. ¿Cuál es tu situación en tu vida? ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene atado? Yo tengo esta palabra para ti. Juan capítulo 8, verso 36. Voy a leer desde el verso 34. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecados, hacemos a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. El único que nunca cometió pecado fue él mismo mientras estuvo aquí en la tierra en condición de hombre. Pero él obedeció hasta la muerte. Él se entregó a sí mismo por sacrificio por nosotros en la cruz. Para que siendo nosotros pecadores, él cargó con el pecado nuestro y que nosotros podamos entonces ser libre de las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado tiene un nombre y se llama maldición. Todo lo que no sea bueno para tu vida y sea malo se llama maldición. Tú no tienes por qué aceptar ni resistir maldición sobre tu vida. Tú tienes un poder dentro de ti. Un poder grande para romper con toda maldición, para romper de una manera drástica en su propia raíz, en la semilla misma, el pecado, y vencer a la muerte, y caminar en vida, y comer pasto fresco del buen pastor de las ovejas, Jesucristo. Tú tienes algo especial dentro de ti. Dice que Jesús dijo: yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Si obedecemos, seremos bendecidos. La paga del pecado es muerte. Cada vez que nosotros pecamos, estamos arrastrando maldición. Queremos ser verdaderamente libres. Hay uno que puede limpiar todo pasado. Hay uno que puede purificar tu vida y santificarte. Ese solo tiene un nombre. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Él es el único que puede sacarnos de situaciones de esclavitud. Él es el único con poder y autoridad para sanar toda dolencia. Él es el único con autoridad para echar fuera demonios. Él le dio autoridad a los discípulos para que echaran fuera demonios. Y tenemos muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de los discípulos echando fuera demonios. Y de algunos casos incluso en que saliendo ellos
no pudieron echar fuera demonios. Y la respuesta de Jesús fue siempre la misma: por su falta de fe. Por su falta de fe. Y no pudo hacer milagros allí en aquel lugar porque no tenía fe la gente. Hizo muchos milagros allí en aquel lugar. La gente estaba llena de fe. Si creyeres, todo es posible. Si creyeres, verás la misma gloria de Dios. ¿Quieres ser libre? Muévete en fe. Remueve en fe, con la autoridad que te dio Jesús, todo espíritu que te esté haciendo la guerra. Y en esa lucha espiritual, declárale la guerra al enemigo, sabiendo que tú tienes a alguien mucho más poderoso que te fortalece en medio de toda situación. Que tú no tienes por qué aceptar como bueno y válido las deudas. Que la enfermedad es ilegal en tu vida, porque Jesús murió por toda enfermedad en la cruz. Y si Él murió por toda enfermedad, toda dolencia, Él la sana, como dice el salmo que hemos leído. Pero ¿cómo va a ocurrir eso? Por nuestra fe. Por nuestra fe. La fe, creer, pero no creer mediante ilusiones, no creer mediante imágenes novelescas, no creer historias y episodios de fábulas, sino creer en la verdad, en la verdad. Y la verdad tiene un nombre, se llama Jesús. La verdad tiene un nombre, se llama Jesús. Él es el único con autoridad para echar fuera demonios. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 9 del libro de Mateo, leímos en el 10 donde Jesús le eligió los 12 y los envió con una misión. Dice que Jesús recorría todas las ciudades, en el verso 35, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oiga bien, toda enfermedad y toda dolencia. Él demostró aquí en la tierra con hechos visibles que Él puede curar, sanar toda enfermedad del cuerpo y del alma. Y en el capítulo 8, verso 16 dice: y caída la tarde, le presentaron muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Mediante qué? Mediante su palabra. Él nos dejó esa autoridad para que nosotros declaremos la palabra, y que todo lo que nosotros atemos en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Tú puedes levantarte ahora en fe y declarar la palabra. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es tu situación? Levántate ahora de tu asiento y levanta tus manos al cielo y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos, Señor, en esta mañana delante de tu presencia. Reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios, el verdadero, el fiel. Y yo te pido que tú repitas conmigo: tomo responsabilidad. Tomo responsabilidad por mis propios pecados y por los pecados de mis antepasados. Y te pido, Señor, que por la sangre de Jesús y por el sacrificio de la cruz, por esa obra redentora de la cruz, por esa sangre derramada,
que tú arranques de mí toda raíz de pecado, toda iniquidad, toda semilla que Satanás haya sembrado en mi vida, y saques de mí ahora todo espíritu inmundo, todo espíritu demoníaco que ha venido a traer maldad, maldición a mi vida. Yo declaro vida en abundancia. Yo declaro frutos del Espíritu en mi vida. Yo declaro bendición. Declaro sanidad. Envío la palabra sobre mi enfermedad. Declaro ahora que soy sano, que soy libre, que el Hijo me libertó y que no hay cadena que me puedan atar. Soy libre en mis finanzas. Soy libre de toda situación familiar. Soy perdonado en todos mis pecados. Toda herida es sanada ahora. Toda herida de mi alma es sanada ahora. Todo trauma del pasado es sanado ahora y curado. Toda atadura a este mundo terrenal y todo espíritu que está operando en mi vida, yo lo arranco ahora. Yo lo desarraigo de mí. Declaro que es ahora mismo desactivado en el mundo espiritual todo espíritu que me esté haciendo la guerra. Y declaro en el nombre de Jesús que no tiene legalidad sobre mi vida, porque el Hijo me libertó, porque el Hijo me ha hecho libre, porque el Hijo me libertó. Jesús de Nazaret, Él me libertó, Él me libertó. Y yo apelo a esa palabra de que el Hijo me libertó y soy verdaderamente libre. Gracias te doy, Señor, porque hoy deposito en ti toda carencia económica. Porque hoy, Señor, tú me das prosperidad. Porque hoy tú sanas mis enfermedades. Porque hoy, Señor, toda herencia generacional que se haya manifestado en mi vida de enfermedad es rota. Toda maldición se deshace ahora en el mundo espiritual, en el nombre de Jesús. Asimismo declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu que se haya activado y se haya levantado para hacerme la guerra se desactiva ahora en el mundo espiritual y no tiene ninguna legalidad sobre mi vida, ni ninguna maldición tendrá efecto sobre mí, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Únete a la fe de todos los que hemos creído que tenemos libertad, que somos libres, porque el Hijo nos ha libertado y somos verdaderamente libres y no esclavos como los del mundo. No buscamos autoayuda. No leemos libros que nos ayuden a nosotros a resolver situaciones que mañana volverán otra vez. Hemos creído en un Dios que arranca en su propia raíz toda semilla de lo que Satanás haya sembrado. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que tiene autoridad para gobernar sobre todo lo creado, ese mismo Dios tiene autoridad para gobernar tu vida, para darte bendición, para que camines en felicidad, para que la paz de Dios esté siempre contigo. El gozo de Dios te fortalezca, para que el amor de Él sea derramado siempre en tu corazón. Dile a la circunstancia que está a la vista tuya: no le creo, hay un Dios que me libertó. Hay un Hijo que entregó su sangre por mí y que me libertó. Le creo a aquel que demostró que tiene poder sobre la muerte y el pecado. Ya la ley del pecado y de la muerte no pesa sobre mí. Dilo, la ley del pecado y de la muerte no pesa sobre mí. Yo soy libre. Dilo, soy libre. Soy libre, soy libre. Esa palabra resuena en los cielos. Soy libre y aquí en la tierra establece el reinado de Dios. Soy libre porque el Hijo me libertó y el velo se rompió. Soy libre.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.